Buen día, nosotros somos el equipo número 13 y vamos a hablar sobre el capítulo 5 que trata sobre el empresario mexicano. El equipo está integrado por Kevin Molina Herrera, Roberto Novelopot y su servidora María José Mut Carrillo. Ok, bueno, en el proceso de desarrollo económico hay que considerar el empresario como portador de la innovación tecnológica y agente de la modernización. Pero antes que nada, es el resultado de la dinámica que opera dentro de la sociedad. Así que esto es considerado el empresario mexicano como un factor estratégico en el desarrollo. El estudio del empresario debe atender a las fuerzas que surgen en un cierto periodo histórico de un país, debido a que las fuerzas comprometidas no solo son económicas, sino también son culturales, son sociales, son políticas, y por lo tanto tienen que hacer un análisis de la sociedad en su contexto. Ahora bien, en la actualidad, el sistema económico sustentado en un espíritu emprendedor socialmente responsable, con el apoyo facilitador y orientador del Estado, se proyecta como el esquema más eficaz para generar bienestar. Por lo tanto, resulta indiscutible que el progreso de los países es posible a partir de la acción cardinal de los emprendedores, quienes conforman un conglomerado de conocimientos y recursos para generar prosperidad. En un sistema abierto, todos son libres de ensayar una idea original para un nuevo bien o servicio. Detrás de todas estas acciones, lo común es la existencia de un emprendimiento que entraña el concepto de la transformación. J. E. Silva indica que el éxito de los emprendedores en el mercado se paga por toda la economía, propagación originada por las correlaciones que determinan la cadena del valor. Esa es la razón de la interdependencia que existe entre los diferentes sectores y actividades de la sociedad. El proceso de la activación y dinamización en la economía se logra por la acción emprendedora, ya que al convertir recursos de áreas de baja rentabilidad a las de alta, mediante lo que en 1911 el autor Schumpeter llamó destrucción creativa. Se origina un aumento en la actividad comercial y surgen mayores demandas para proveedores, más empleos y todos los demás fenómenos que se generan alrededor de una actividad empresarial de éxito. Estas consideraciones indican que las estrategias de desarrollo económico de los países, además de enfocarse en los factores económicos, tierra, trabajo, capital, se deben aplicar a la organización y a la capacidad empresarial de la sociedad para el aprovechamiento de los recursos existentes. La dimensión de la actividad empresarial, como soporte cualitativo, para lograr una mejor distribución de la riqueza se centra en el individuo, como un problema de combinar factores de producción, consumo y distribución a partir de criterios organizacionales y recae en los actos humanos, lo que reitera la importancia del papel de los emprendedores. Respecto a la cultura del espíritu emprendedor, el autor G. Hofstede define como cultura a la programación mental colectiva de una comunidad en un ambiente específico. La cultura no es una característica de una persona, sino que cubre a un número de personas condicionadas por las mismas experiencias educativas y las mismas condiciones de vida. Al hacer referencia a la cultura de un grupo, una región, un país o de una empresa, se comprende el conjunto de valores, creencias, convicciones e ideas que ese grupo ha adquirido por medio de sus experiencias y que forman parte de su vida. La cultura, en el sentido de programación mental colectiva, cambia lentamente y se materializa en organizaciones que esas personas han constituido, como estructuras familiares, educacionales, fines de asociación, tipos de trabajo, tipos de gobierno, producciones científicas, técnicas artísticas y de producción económica. En la práctica que la cultura del espíritu emprendedor de las personas que han liderado de su desarrollo y creado empresas con éxito tiene como características principales la fuerza vital, el deseo de superación, la capacidad de identificar oportunidades, la visión del futuro, la habilidad innovadora, el compromiso, la capacidad de realización y el liderazgo. Al conjunto de todos estos valores culturales se le denomina espíritu emprendedor. Pero, ¿qué es el espíritu emprendedor? El espíritu emprendedor es, según el autor Silva, lo define como el que aborda la aventura de una empresa, la organiza, busca capital para financiarlo y asume todo o el mayor grado de riesgo. Y Robbins menciona que es el proceso por el cual un individuo o grupo empeña sus esfuerzos organizados en buscar de oportunidades para crear valor y crecer satisfaciendo necesidades mediante la innovación y la diferenciación.
El actual proceso de apertura económica que se vive en el mundo, en especial en economías emergentes como las de América Latina, es un llamado a los empresarios actuales y futuros para desarrollar estrategias de permanencia en el mercado. En la mayoría de los casos buscan la combinación de los precios, calidad y servicio, y es insuficiente si no se considera el elemento principal, que es el espíritu emprendedor, ya que se desempeña un papel básico en cualquier proceso de desarrollo humano y social. De todas las definiciones que llegué a mencionar en un principio, se desprenden tres temas importantes: la búsqueda de oportunidades, la innovación y el crecimiento. En la búsqueda de oportunidades, el espíritu emprendedor consiste en rastrear tendencias y cambios del entorno que nadie ha visto o bien a los que no se les ha prestado atención. La innovación, el espíritu emprendedor trata de cambiar, revolucionar, transformar o introducir nuevos bienes o servicios o bien nuevas formas de hacer negocios de la empresa. Y el crecimiento, pues los emprendedores persiguen el crecimiento, o sea, no siempre se van a quedar como una pequeña empresa, sino que desean expandirse. ¿Qué es un emprendedor? El espíritu emprendedor es un reto, desarrollo e independencia inmerso en el fondo de todos los seres humanos. Los estudios de la administración reconocen la capacidad de crear al hombre como un elemento esencial que ha servido para mejorar la humanidad, avanzar y desarrollarse. Mediante la transformación de todos los aspectos de la vida, aumenta su calidad, la vivienda, el transporte, la alimentación, las comunicaciones, las vacaciones. Todas estas transformaciones han participado y participa gran cantidad de personas que hacen posible el avance y el desarrollo. García define al emprendedor como aquella persona que se caracteriza principalmente por mostrar comportamientos innovadores y por el deseo de emplear estrategias de gestión prácticas. Y el de Mac lo define así: son aquellas personas que introducen nuevos bienes y servicios innovados y descubren nuevas formas de hacer las cosas. La primera tarea del emprendedor es tener la visión de la oportunidad y su misión es transformar esa oportunidad en una realidad. La figura del emprendedor dentro de la cadena de transformación de las actividades es una de las más importantes. Los grandes cambios sociales, económicos y políticos ocurridos en la sociedad han tenido componentes de cultura empresarial que han proporcionado la aparición de líderes con auténticas características empleadoras. El empresario y la industria. Algunos de los aspectos que afectan el crecimiento y la industrialización pueden ser: la mayor intervención del Estado en el desarrollo económico. En la actualidad, los industriales deben operar en los márgenes de la planeación y la legislación actual, los cuales proporcionan incentivos y también limitan la esfera de las decisiones tanto económicas como productivas. Con frecuencia el Estado interviene de manera directa en la industrialización, tendiendo de esta manera a adoptar una función empresarial que llega a competir con la industria privada. Por lo tanto, el empresario deja de ser el agente exclusivo del desarrollo. En número 2 tenemos la existencia de una fuerte competencia de los países desarrollados y la obligación de funcionar con base en el mercado internacional. Cualquier actividad económica tiene que estar dentro del marco internacional, ya que ningún país puede continuar como una unidad aislada y separada. Es por eso que el industrial se ve obligado a competir con las grandes corporaciones tanto nacionales como extranjeras. 3. La complejidad tecnológica y organizacional de la empresa moderna. La complejidad tecnológica, los requisitos del mercado y la competencia requieren una mayor inversión y una estructura orgánica más compleja. Estos aspectos hacen que casi imposible sea pasar de manera directa el trabajo artesanal al mecanizado, o sea, al industrial. Y por último tenemos los valores culturales en los países en vías de desarrollo, en cual el comportamiento necesario para el desarrollo económico puede ser inconsistente y en ocasiones incompatible con los valores y tradiciones existentes de una sociedad preindustrial. Algunas fuerzas que influyen en el comportamiento empresarial de México, según el autor de Rossi, son las siguientes. Como fuerzas externas tenemos al Estado, la inversión extranjera y el familismo. Y como una fuerza interna tenemos a la estructura en términos de tamaño-producto. El Estado es una fuerza protectora ya que impulsa la inversión nacional y mediante su control funciona como un estímulo y un modelo que genera una fuente indirecta de tecnología nueva. El familismo es una fuerza
contenida en la cultura mexicana y uno de los valores más comunes encontrados en las sociedades en vías de desarrollo. Y la inversión extranjera es una fuerza capaz de tener un impacto negativo sobre la industria nacional, pero puede operar como un estímulo y modelo que genera una fuente indirecta de tecnología nueva. Y por último, existe una fuerza interna en relación con la industria misma, la cual es generada por su estructura en términos de tamaño y producto. Las características específicas de la industria condicionan el comportamiento empresarial. Por lo tanto, se podría comparar la industria con un cuerpo autónomo que tiene vida propia después de la creación inicial y cuya supervivencia, así como su comportamiento, dependen no solo de la personalidad y las actitudes de su dirigente, sino también su capacidad para satisfacer las necesidades específicas. Por último, ¿por qué deberíamos estudiar al empresario? En la actualidad, muy pocas empresas industriales de cierta importancia dejan el control en manos de un solo individuo. Ya no es la persona, sino la organización, como un conjunto de funciones complejas e interrelacionadas, el protagonista de la historia industrial de nuestro tiempo. Por lo tanto, ¿qué significa el término empresario en la actualidad? El autor Hugh Aitken responde que es la asociación, la que representa al empresario, no el individuo. La búsqueda de empresarios individuales se apoya en una lógica falsa y tiende a resaltar en una actividad que tiene sentido solamente histórico y que contribuye en poco o nada a la comprensión. Cole indica que el tamaño y el tiempo son los factores responsables de este cambio. Cuando una empresa ha crecido o el periodo de operaciones se ha extendido tanto que el jefe de la unidad tiene que compartir sus tareas de observación, planeación y ejecución con una o más personas, está compartiendo su función empresarial, acercándose al funcionamiento del empresario múltiple. Con frecuencia se considera al empresario como un personaje que pertenece a cierta etapa de industrialización y que está destinado a desaparecer conforme madura este proceso. La última acción del empresario, como tal, sería retirarse del escenario mediante un acto de autoinmolación para ser sustituido por una multiplicidad de dueños, delegando su poder a una administración múltiple mejor equipada para asegurar el crecimiento de la empresa. Sin embargo, en México, la mayoría de las empresas es aún demasiado pequeña y madura para realizar todos estos cambios. Muchas de ellas están personalizadas en un individuo específico fácil de identificar. El empresario, además de su gran contribución al desarrollo económico, contribuye de manera indirecta a la modernización de las estructuras y a la inserción de los nuevos valores culturales. Y esto sería todo de mi parte. Les dejo con mi compañero Kevin Molina, que les continuará hablando sobre las capacidades empresariales que existen. Yo soy Kevin Molina Herrera y continuaré con el tema hablando de las capacidades empresariales. Muy bien. No solo en el campo de negocios se extiende el empresario y el espíritu creativo. Tanto los reformadores políticos como los científicos y los intelectuales manifiestan una capacidad innovadora semejante a la de él. Sin embargo, en cierto sentido, este último es un caso especial. Claro está que las capacidades empresariales no se pueden heredar, por supuesto que no. Pero hay duda de que existen ciertas personas capacitadas en virtud de ese acondicionamiento social y cultural para alcanzar esta forma creativa de autoexpresión. Es decir, los empresarios no aparecen como hongos. Están muy arraigados en su tierra y no pueden prosperar si no es en un ambiente económico y social adecuado. No todas las sociedades favorecen el desarrollo del empresario. En algunas, las consideraciones de prestigio social tienden a desviar a algunos empresarios potenciales en otras direcciones. Aún dentro de una sociedad única, un grupo étnico y social producirá más empresarios que otro. Asevera. A continuación, se analizan las capacidades empresariales. Orígenes geográficos. El porcentaje de empresarios en México nacido en el extranjero o de ascendencia extranjera es mucho mayor que el porcentaje que existe entre extranjeros y nativos en el total de la población. No cabe duda que el empresario es un fenómeno urbano, donde sus integrantes constituyen una élite cosmopolita. La clase social. Los empresarios están concentrados en las clases altas y medias de la sociedad. Una vez más, su número se excede de la proporción de estos grupos sociales con el resto de la población. Por lo que respecta a las cualidades personales, se asegura que una cualidad esencial es una poderosa motivación.
Asimismo, deben considerarse los aspectos subjetivos de la posición del empresario en la sociedad mexicana. ¿Cómo se consideran ellos mismos acerca de su papel y su posición? ¿Cuál es su opinión, su grado de poder y cuál es la relación con otros grupos influyentes? El empresario debe analizar en el contexto de la sociedad, la cual tiene a sus raíces debido a que está amoldado y acondicionado por su ambiente. Siguiente diapositiva, por favor. La definición operacional del empresario. Las definiciones del término empresario han ido ampliamente discutidas por distintas autoridades, como muestra en la figura 5.1 de las acciones de los empresarios. En ese sentido y en el contexto actual, un empresario no es solo el fundador de una empresa, también es la fuente de decisiones y de crecimiento, o sea, es el engrane principal sobre el cual descansa la empresa para su supervivencia. La palabra empresario se define como aquel que organiza, opera y asume los riesgos de una empresa atraído por las oportunidades de lucro. El empresario es parte importante del sistema económico del país. Sin lugar a dudas, gran parte del éxito económico se ha logrado gracias a los esfuerzos e innovaciones introducidas por los empresarios del sector privado. El propietario de una empresa es un empresario desde el punto de vista en que se define de forma usual. Él es quien organiza hasta el último detalle del funcionamiento del organismo. Asimismo, es quien asume los riesgos. En ese sentido, las satisfacciones psicológicas y monetarias que se obtienen de una empresa son motivaciones de peso idéntico para el propietario. Entidad positiva. La motivación es la disposición positiva o empuje, es la motivación para realizar cierta tarea. En esta se hallan comprendidas las responsabilidades, el vigor, iniciativa, la perseverancia y ambición. Agilidad mental. Esta consiste en inteligencia comprensiva, pensamiento creativo y la capacidad analítica. Esto significa que el administrador debe ser inteligente de forma razonable, capaz de actuar por consecuencias con las necesidades que se le presenten a la empresa en las diferentes situaciones, y también debe analizar tanto los problemas como las situaciones que le afectan para poder solucionarlos. Siguiente diapositiva, por favor. Habilidad para las relaciones humanas. Como podemos ver aquí en la figura 5.4, nos dice los factores de la personalidad como estabilidad emocional, la capacidad de relación, la sociabilidad, la consideración y el tacto son valiosos auxiliares para el pequeño negociante. Los auxiliares del empresario, desde estabilidad emocional, capacitación de relación, sociabilidad y consideración, todos están ligados a lo que serían los valiosos auxiliares para el pequeño empresario. Bien, el administrador de una pequeña empresa debe mantener buenas relaciones con sus clientes, si es que quiere convertirlos en clientes habituales. Lo mismo debe hacer con sus empleados para fomentar la eficiencia del trabajo. Finalmente, también debe estar atento a las necesidades y motivaciones de aquellos para instruir de manera adecuada a sus empleados en el buen trato. El empresario administrador que mantiene buenas relaciones con sus clientes, sus empleados, proveedores, los bancos y entre otros, tiene mayores posibilidades de alcanzar el éxito que quien no lo hace de esta manera. Capacidad para comunicarse. Una eficiente comunicación significa el trato efectivo entre dos o más personas de manera oral y escrita, es decir, al establecerse de una comunicación propiamente dicha, los sujetos emisores y receptores se comprenden, además de hacerse comprender. Muy bien. El administrador de una pequeña empresa tiene la posibilidad de comunicarse de modo eficaz con sus clientes, empleados, proveedores. De cómo lo haga dependerá en gran medida de su éxito o fracaso. Un ejemplo sería un malentendido entre él y un cliente. Podría provocar un enojo en este último y suspender toda relación con el establecimiento sin que la empresa jamás supiera el por qué. Las satisfacciones personales. El lucro es la mayor retribución que una mayor empresa otorga a su propietario. Las ganancias de algunas son altas y son ingresos valiosos, pues ayudan al sostenimiento tanto del dueño como de su familia.
Sin embargo, para algunos los dividendos monetarios son menos importantes que las satisfacciones personales que derivan de su manejo. Muy bien. La satisfacción en el trabajo. La mayoría de las personas pasa más de la tercera parte del tiempo disponible en el trabajo, pero gran cantidad de personas están a disgusto en él. Algunos detestan a tal grado su labor que solo esperan el fin de semana y al concluir este odian tener que reanudar sus labores. Por el contrario, muchos pequeños empresarios encuentran su trabajo una actividad agradable y satisfactoria. Identificación personal. Gran cantidad de propietarios creó sus empresas por sí mismos, mediante esfuerzo y trabajo considerables. Es natural que se identifiquen con ella y sientan que su empresa es una parte de su persona. Ser el propio jefe. El propietario administrador de una pequeña o mediana empresa es su propio jefe. Una satisfacción, que es una satisfacción para mucha gente. Es más, tomar decisiones es un reto que agrada a la mayoría de ellos. Este tipo de empresario siente que controla su destino y puede hacer su libre albedrío sin tener que rendirle cuentas a nadie. El acierto con lo que proceda determinará en proporción directa las ganancias que reciba. Expectativa de prosperidad. Muchos propietarios trabajan más con vistas al futuro que para su bienestar inmediato. Sus intenciones, y deseos son acrecentar su empresa, hacerla próspera y poderosa. Para un gran número de propietarios en ese momento jamás llegará para otros, pero para otros sí. Cabe resaltar que las posibilidades de prosperidad resultan para algunos una satisfacción mayor que las utilidades presentes. De esta manera, la pequeña empresa, aún sin rendir dividendos económicos, quizá es fuente de grandes satisfacciones psicológicas para sus propietarios a largo plazo. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, las satisfacciones personales. La figura 5.5 de las satisfacciones personales. Vemos como la satisfacción del trabajo, identificación personal con su buen funcionamiento, el hecho de ser su propio jefe, las expectativas de prosperidad, adquisición de una posesión. Todas estas están ligadas a lo que serían las satisfacciones del... Pues, o sea, todas estas conforman lo que vendría siendo las satisfacciones personales del propietario. Bueno, eso sería todo de mi parte. A continuación los dejo con mi compañero Roberto. Continuando con lo que comentaba mi compañero Kevin, a continuación veremos lo que es un pequeño empresario. El pequeño empresario y el profesional emergen con una figura clave en el impulso de nuevas micro, pequeñas y medianas empresas. Ambos coinciden ideas empresariales que se desarrollan a pequeña escala, con recursos limitados y una gran confianza en su proyecto, a pesar de ser conscientes de los riesgos involucrados. El pequeño empresario, a menudo con una amplia experiencia laboral, emplea sus ahorros y esfuerzo personal para iniciar y operar su negocio. Por otro lado, el profesional, tras años de carrera, puede madurar la idea de su empresa, a veces con el apoyo de sus familiares, pero generalmente enfrentando limitaciones económicas en sus inicios. Ambos perfiles son fundamentales en la dinámica empresarial, apartado de su experiencia, habilidades y dedicación para hacer realidad sus proyectos. Siguiente diapositiva. Características del pequeño empresario. La primera característica es ser un emprendedor. Amplía realizar acciones con visión, pasión y comisión para guiar a otros hacia el logro de sus objetivos predeterminados. 2. Capaz de asumir riesgos. Se refiere a cualquier actividad empresarial, en especial aquella dotada de un carácter innovador, que está rodeada de incertidumbre y riesgos. Habilidad administrativa. Alude a la necesidad de conocer y aplicar de manera correcta la administración, es decir, la acción de planear, organizar, dividir y controlar. Visionario. Esta característica se refiere a la necesidad de conocer el mercado en el que está operando y poder anticipar cambios en el mismo. Innovador. Este rasgo se relaciona con el hecho de conocer en el cambio y promover interés y propensión a experimentar nuevas formas y a innovar de las operaciones. Capacidad de trabajo.
se relaciona con las situaciones por las que el empresario desempeña las fases anteriores del proyecto de empresa y durante el desarrollo de este proyecto. Capacidades de relacionarse. Esta característica amplía la disposición para relacionarse de manera correcta con otras personas al interior y el exterior de la empresa. Siguiente. El pequeño empresario en muchos casos surge debido a su anhelo de independencia y su búsqueda de autorrealización personal. Sin embargo, frecuentemente surge un momento de dificultad como el desempleo, el despido laboral o crisis financiera. En México es común que estos empresarios tengan limitaciones en cuanto a la capacidad técnica e intelectual, como falta de conocimientos, experiencias y capacitación en administración, lo que puede representar un desafío para la gestión empresarial. A pesar de esto, suelen destacarse por una fuerte capacidad humana, mostrando dedicación al trabajo, habilidad para relacionarse y disposición para asumir riesgos, aspectos significativos para su carácter personal. Perfil del pequeño empresario. El proceso de formación de empresas es fundamental para el desarrollo socioeconómico de una comunidad, y su impulso se apoya en hombres y mujeres con espíritu emprendedor, comúnmente conocidos como empresarios. Este campo ha sido de diversos estudios, siendo uno de los aspectos más investigados la identificación de la característica, actitudes, habilidades, atributos, conocimientos, destrezas, creencias, motivaciones y formación de operación y estilo de vida empresarial. Siguiente diapositiva. Para el caso del pequeño empresario, se seleccionó un estudio realizado por el ITIMS, del cual se obtuvieron los siguientes datos. 80% de las pequeñas empresas es de un solo propietario. La antigüedad como empresario es de mayor de 3 años, que viene siendo de un 20.5%, de entre 3 y 5 años, que viene siendo el 15.4%, y más de 5 años, que son el 64.2%. Solo 10% de los pequeños empresarios trabaja como empleado en organizaciones públicas o privadas. 41% operan en el mismo lugar de residencia del empresario. 65% de los empresarios no pertenecen a ninguna cámara o asociación empresarial. 78% consideran inútil asociarse con otros pequeños empresarios. Siguiente diapositiva. Problemas encontrados al crear una empresa. El principal problema al crear una empresa, el primero, viene siendo el financiamiento, que tiene una tasa del 38.0%, los trámites con un 25.0%, creación de mercado de un 22.8%, localización de un 3.7%, falta de personal capaz de un 3.7%, aceptar el riesgo de 2.9%, entre otros como que son el 3.9%. Siguiente diapositiva. Soluciones dadas. Préstamos familiares o bancarios, 29.0%. Constancia, 15.1%. Calidad del producto, 12.9%. Trabajo duro, 11.8%. Pago de servicios de consultoría, 11.8%. Entre otros, 19.4%. Escolaridad del empresario. Ninguna, 0.4%. Primaria, 37.9%. Secundaria, 23.7%. Preparatoria, 17.0%. Licenciatura,
17.0% y por último la escolaridad de posgrado con un 0.4%. Siguiente diapositiva. Ventajas y desventajas de ser pequeño empresario. Personas de diversos niveles económicos están constantemente buscando oportunidades para iniciar una empresa, aunque no siempre sean conscientes de ello. Aunque, como potenciales empresarios, al observar el mercado y buscar situaciones propias para obtener con éxito, y si bien siempre hay numerosas oportunidades potencialmente rentables en el entorno, estas deben ser identificadas y aprovechadas por individuos con las habilidades y la determinación necesaria para garantizar el éxito. Existe una amplia variedad de formas y tamaños para establecer empresas y todos los esfuerzos por crear una, sin importar su tipo de tamaño, ofrecen una diversidad de recompensas potenciales. Por lo tanto, es importante considerar las ventajas y desventajas de ser un pequeño empresario. Siguiente diapositiva. Ventajas. Independencia de acción. Se refiere a independencia para tomar decisiones. Para muchos empresarios, la sensación de ser su propio jefe es muy satisfactoria. Desafío de iniciar una empresa. Para muchas personas es importante el desafío de representar el iniciar una empresa. Es una sensación de triunfo y el empresario sabe que es el único responsable del éxito y fracaso del proyecto de empresa. Esto implica que casi no hay tiempo para recreación, la vida familiar ni la reflexión personal. Control sobre los recursos financieros. Es la independencia financiera de una empresa que debe compensar a su propietario por invertir su tiempo y capital antes de obtener ganancias reales. Obtener ganancias. Cualquier empresario espera un rendimiento que compense su tiempo, dinero y riesgo como toma de operación de su propia empresa. Siguiente diapositiva. Desventajas. Sacrificios personales. Durante los primeros años de iniciar una empresa es muy frecuente que el empresario trabaje jornadas extensas. Habrá tensiones familiares y de tipo personal. El empresario debe preguntarse cuánto estará dispuesto a sacrificar para que la empresa tenga éxito. Aceptación de responsabilidades. El empresario se encuentra solo al mando de la empresa. No hay ninguna persona en ella que haya invertido los ahorros de su vida. No existe nadie cuya casa sea garantía ante un préstamo concedido a la empresa. No hay nadie más que deba sancionarse de que hay suficiente dinero disponible para pagarle el sueldo a los empleados en la quincena. Escaso límite de error. Los pequeños empresarios operan con un margen financiero muy pequeño, por lo único que los recursos económicos disponibles son los de ellos, aunque después de años de tener una operación exitosa, una decisión errónea, una deficiencia práctica de la administración de la empresa o una tensión emocional puede provocar que cierre la empresa. En la clase de hoy vamos a ver la diferencia entre empresa, empresario y emprendedor. El primer concepto, el de empresa, ya lo hemos visto en clases anteriores. Definimos una empresa como aquella organización que iba a combinar los factores productivos, recuerda, los recursos naturales, el trabajo y el capital, para obtener una serie de bienes y servicios. Y recuerda también que decíamos que para combinar estos tres factores productivos utilizábamos un cuarto, que era el empresario. Por lo tanto, ya hemos definido el segundo concepto, que es que el empresario es el encargado de organizar y dirigir el resto de factores productivos. Es decir, el empresario es el que lleva a cabo la función de administración o dirección de la empresa. Aquí muchos aún nos preguntan que qué decisiones son las que tiene que tomar un empresario, es decir, aquel que administra la empresa. Y bueno, principalmente tenemos 4 funciones, que serían, la primera de ellas, el empresario tiene que planificar, es decir, tiene que decir cuáles son los objetivos que va a perseguir la empresa. En segundo lugar, tiene que organizar, es decir, le tiene que decir a cada trabajador cuáles son sus responsabilidades y las tareas que tiene que hacer. En tercer lugar,
tiene que gestionar, es decir, tiene que ser un buen líder, un buen comunicador y motivar a estos trabajadores para que actúen de la manera en la que se consigan los beneficios de la empresa. Y en cuarto lugar, tiene que controlar, es decir, controlar que se está haciendo todo de la manera que era previsto. Aquí muchas veces los alumnos cometen el error de pensar que un empresario es aquel que crea una empresa y que por tanto es el dueño de la misma. Sin embargo, tenemos que hacer una diferenciación. Por un lado tenemos el dueño de la empresa, que es aquella persona que ha puesto dinero para esta empresa y que está corriendo un riesgo. Claro, el riesgo de que si no sale bien va a perder esa cantidad de dinero. Eso es importante porque cuando la empresa tenga beneficios, imagínate que gana 20.000 euros, este dinero va a ser para él. Es decir, los beneficios siempre van a ir para los dueños de las empresas. Y por otro lado tenemos los empresarios, que acabamos de decir en la definición que son los encargados de coordinar los factores productivos. Es decir, son los que llevan la administración de la empresa. Y aquí mucha gente puede decir, pero oye Javi, ¿los empresarios entonces no se llevan beneficios? Pues depende. Si al mismo tiempo son los dueños, es decir, si al mismo tiempo el dueño es el que administra la empresa, obviamente sí se lleva beneficios. Pero si el empresario lo único que hace es administrar y no ha puesto nada de dinero, en ese caso no se lleva beneficios. Por lo tanto, aquí tenemos que diferenciar dos tipos de situaciones diferentes. En la primera, el dueño y el empresario coinciden. Es decir, yo monto una pequeña tienda de móviles, pongo 20.000 euros, por tanto, soy el dueño, que soy quien ha aportado el capital, y luego contrato unos trabajadores y yo soy el que me encargo de la administración. Es decir, yo los organizo, los dirijo y los controlo. Aquí en este caso vemos que yo soy al mismo tiempo el dueño y el empresario. Obviamente, los beneficios me los voy a llevar yo. Sin embargo, hay una segunda situación, que es que el dueño y el empresario no coincidan. Por ejemplo, imagínate que yo monto esa tienda de móviles y pongo 20.000 euros. Automáticamente yo soy el dueño, el propietario de la empresa. Sin embargo, yo considero que no me veo capaz de ser el empresario. Es decir, yo no me veo capaz de administrar esta empresa. Pero tengo un amigo que es Carlos y que es buenísimo, es sublime lo que es dirigiendo las empresas. Y yo lo llamo y le digo, oye Carlos, ¿te gustaría ser el encargado de mi empresa? Es decir, ¿te gustaría ser empresario que administre y dirija? Y él le puede decir, perfecto. Y yo le digo, pues mira, te voy a pagar 3.000 euros al mes. En este momento vemos que hay una diferencia. Ya no es lo mismo el dueño que el empresario. Yo soy el dueño porque he aportado el dinero, pero Carlos es el empresario, que es el que va a administrar. Aquí vemos que los beneficios siguen siendo para mí, porque yo soy el que arriesgo el dinero, yo soy el que ha puesto capital, pero Carlos va a tener un salario. Por lo tanto, aquí, como Carlos es solo empresario, no ha puesto dinero para la empresa, vemos que tiene un salario y no se lleva beneficios. Pues bien, en las pequeñas empresas, como puede ser un bar o una pequeña tienda de ropa, se suele dar la primera situación. Es decir, que el dueño, el que ha puesto el dinero, es al mismo tiempo el empresario y se encarga de administrar toda la empresa. Estas personas obviamente son los que se llevan los beneficios, no tanto por ser los empresarios, sino por ser los dueños, los que han aportado el dinero. Sin embargo, en las grandes empresas normalmente se da la segunda situación. Aquí lo que suele haber es muchos dueños que han aportado mucho dinero y que luego lo que hacen es contratar a un empresario profesional, es decir, una persona que sabe mucho de cómo administrar una empresa. A esta persona se le pone un salario que normalmente suele ser bastante alto porque los dueños consideran que gracias a él van a obtener muchos más beneficios. Y estos beneficios, en efecto, no van a ir para este empresario que tiene su sueldo, sino que van a ir para efectivamente los dueños, que son los que pusieron el dinero en la empresa. Por ejemplo, en la empresa Apple tiene muchísimos dueños, que son todos los que hayan aportado dinero para esta empresa, pero luego el empresario profesional, el que manda ahí, lo que en Estados Unidos se dice el CEO, es Tim Cook, que es el que lleva a cabo toda la administración y que obviamente tiene un salario bastante elevado, pero luego los beneficios son para los dueños de la empresa. Pues bien, no debemos confundir este concepto de empresario con el de emprendedor. Un emprendedor es una persona que tiene decisión, que tiene iniciativa y que en muchas ocasiones lleva acciones que son complicadas y que a veces entrañan una serie de riesgos. En definitiva, ser emprendedor es aquella persona que continuamente asume nuevos retos y nuevos proyectos para poder llevar a cabo sus ideas. Pero no te confundas, ser emprendedor no es tener ideas brillantes que vayan a cambiar el mundo. Yo recuerdo que una de las personas más emprendedoras que he conocido fue mi alumna Noelia. Noelia siempre tenía ideas para todo, era la que siempre se presentaba de delegada de clase, organizaba los viajes de final de curso. Si un compañero tenía problemas con una asignatura, se ofrecía a ayudarle. Luego, incluso, me acuerdo que en un curso teníamos problemas de que se estaban portando muy mal los alumnos y me dijo que los distribuyera por parejas de una determinada manera. E increíblemente,
todo funcionó mucho mejor. Por lo tanto, ser emprendedor es una actitud hacia la vida, es querer que ocurran cambios y tomar las acciones necesarias para que estos sucedan. Ya lo decía Einstein, si siempre haces lo mismo, obviamente ocurrirán los mismos resultados. Aquí, por tanto, no hay que confundirse con lo que es un emprendedor. Entonces, vamos a aclarar 3 puntos. El primero es que para ser un emprendedor no hace falta montar ninguna empresa. Si tú, por ejemplo, eres una persona que siempre está buscando nuevos planes, que no se conforma con lo que tiene y que siempre está buscando nuevas maneras para mejorar, yo a ti te digo que tú tienes alma de emprendedor. El segundo punto a tener en cuenta es que hay muchos emprendedores que trabajan para otras empresas y siempre están buscando nuevas ideas y nuevos productos con los que la empresa pueda mejorar. Este es el típico caso del tipo de trabajadores que querrán siempre en empresas como Google, como Facebook, como Apple, que continuamente generan productos nuevos. Y un tercer punto a tener en cuenta es que sí que hay algunos emprendedores que quieren llevar a cabo sus propios proyectos y por tanto crean su empresa. Estas son personas que buscan continuamente oportunidades en el mercado con el que generalmente puedan ganar dinero. Pero te debe quedar claro que un emprendedor no es solo este tercer punto, es decir, una persona que para llevar a cabo sus proyectos va a crear su propia empresa, sino que también puede ser una persona que trabaja para otros dentro de otra empresa. E incluso puede ser una niña de 16 años que lo que quiere es cambiar lo que está ocurriendo en su propio colegio. Y yo, pues, ¿qué quieres que te diga? Que el mundo necesita más Noelias y que las actitudes, con C, son siempre más importantes que las aptitudes. Nos vemos en la siguiente clase.